Octubre siempre ha sido un mes de escalofríos en la sierra. El asfalto parece sudar un vapor frío, y la neblina se mastica, espesa como el atole. Mi nombre es Arturo Méndez, y llevo 42 de mis 63 años con las manos en el volante de La Furia, mi tráiler, un Kenworth del 98 que conozco mejor que la palma de mi mano. Es mi casa, mi confesionario, y desde que mi Rosa partió hace 5 años, mi única compañía constante. La carretera no perdona, pero enseña. Enseña a leer el viento, a desconfiar del silencio y a entender que, como decía mi abuelo, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Pero a veces, el arquitecto se topa con planos que él no dibujó, con cimientos que tiemblan por razones que van más allá de la lógica. Esa madrugada de octubre, la lógica se bajó del camión y me dejó solo con el misterio. Eran pasadas las 3 de la mañana. Cruzaba el Espinazo del Diablo, una ruta que hasta los más pintados respetan. No había alma viviente, solo el rugido de mi motor y la luz de la luna llena filtrándose entre los pinos como un queso gruyere de plata. Mi mente no estaba en el camino, estaba en casa, en Aguascalientes. Estaba con Mateo, mi hijo. El muchacho siempre tuvo prisa por saltarse los escalones que yo subí uno por uno. Mientras yo contaba kilómetros, él contaba billetes que no eran suyos. Se había enredado, y feo. Sus deudas tenían nombre y apellido. Don Anselmo, un hombre que vestía de lino y sonreía en las sociales del periódico, pero cuya sombra, decían, olía a azufre. La preocupación me carcomía. La herencia de Rosa, la casa que ella amaba, estaba en juego por las malas decisiones de Mateo. Un deseo ardiente, pensaba yo, tratando de aplicar las enseñanzas de esos libros de superación que Elena, mi hija, me regalaba. Un deseo ardiente puede mover montañas. Pero mi único deseo ardiente en ese momento era que mi hijo enderezara el rumbo antes de que fuera tarde. Fue entonces cuando la vi, al borde de la cuneta, justo donde empieza una curva que llaman La Viuda, una mujer, sola. Hacía un frío que calaba los huesos, y ella vestía un vestido sencillo, oscuro, como si fuera a una fiesta y no a congelarse en la sierra. Reduje la velocidad. El protocolo del tráiler es claro, no parar en lo oscuro, menos ahí. Pero algo en mi pecho, una mezcla de lástima y una extraña curiosidad me hizo frenar. La Furia se detuvo con un quejido largo. La mujer no hizo señas, solo esperaba. Bajé el vidrio. Señora, ¿está todo bien? Es peligroso aquí. Ella levantó la cara. Era joven, quizá 30 y tantos, pero con unos ojos que parecían haber visto el inicio de los tiempos. Unos ojos tristes, profundos. Tengo frío, señor, y necesito llegar al próximo crucero. Su voz era suave, educada. No parecía de por aquí. Olía a nardos, un olor fuerte y dulce que invadió la cabina en cuanto le abrí la puerta. Se subió con una agilidad sorprendente, sentándose en el asiento del copiloto. Gracias, que Dios se lo pague, dijo, juntando las manos sobre su regazo. Eran manos pálidas, cuidadas. Arrancamos. El silencio era pesado, solo roto por el crujir de la transmisión. ¿Qué hace una mujer como usted en un lugar así a estas horas?, pregunté, más por romper la tensión que por chismoso. Ella tardó en contestar mirando la oscuridad del barranco. A veces uno tiene que estar donde se cierran los tratos, murmuró. ¿Tratos?, insistí. Ella giró su rostro hacia mí, y aunque la cabina estaba oscura pude ver que no sonreía. Deudas, señor Méndez. Un hielo me recorrió la espalda. Yo nunca le había dicho mi nombre. Usted sabe de deudas, ¿verdad? No las que se pagan con dinero, sino las que se firman con el alma, las que se heredan. Mi garganta se secó. Pensé en Mateo. Pensé en don Anselmo. ¿Cómo sabe mi nombre? Ella volvió la vista al frente. La carretera habla mucho. Habla de los hombres que, como usted, construyeron su vida con trabajo duro. Y habla de los que quieren tomar atajos. Señaló un auto de lujo descompuesto a un lado del camino, abandonado. Mire, un BMW último modelo, seguro, rápido y lujoso, pero inútil cuando el camino se pone feo. El dueño seguro prefirió la apariencia que la fiabilidad, igual que su hijo. Cada palabra era un golpe directo. No era una conversación,
Era una sentencia. Usted no sabe nada de mi hijo, dije, con la voz más ronca de lo que pretendía. Sé lo que veo, respondió ella, con una calma aterradora. Veo a un hombre bueno, preocupado porque la casa que su esposa le dejó, esa herencia sagrada, está a punto de perderse por una deuda con un hombre que finge ser un cordero. Me orillé bruscamente. El camión se detuvo en el acotamiento de grava. Bájese, ahora mismo. Estaba temblando, no de miedo, sino de una furia helada. ¿Quién era esta mujer? ¿Una enviada de Anselmo para asustarme? Ella me miró sin rencor, casi con compasión. No se enoje, Arturo. No soy su enemiga. El enemigo ya está en su casa, contando los días para cobrarse. Y no quiere solo la casa. Quiere el alma de Mateo. Abrió la puerta. Ya llegué a donde iba. Miré hacia afuera. No había nada. Solo monte, pinos y el precipicio a unos metros. Aquí no hay nada, le dije. Aquí es donde se escuchan las advertencias, dijo ella, y se bajó de la cabletra. Cerró la puerta con suavidad. Me quedé paralizado, viéndola parada junto al camión. La luz de mi cabina iluminaba su figura delgada. Tenga cuidado, Arturo, dijo, su voz apenas audible sobre el motor. El diablo no siempre tiene cuernos y tridente. A veces usa trajes caros, maneja coches de lujo y cena en restaurantes de Polanco. Pero la firma siempre huele a azufre. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del bosque. No corrí tras ella. Estaba clavado al asiento. Mi corazón latía desbocado. Arranqué, sintiendo que la furia patinaba en la grava. No miré por el retrovisor. Conduje por 10 minutos, el olor a nardos impregnado en el aire, mi mente tratando de procesar. ¿Era una bruja? ¿Una loca? ¿Un ángel? Me detuve unos kilómetros más adelante, donde la luz de un poste solitario iluminaba un pedazo de asfalto. Necesitaba aire. Bajé del camión. El frío me golpeó la cara. Y entonces miré al suelo junto a la puerta del copiloto, donde ella se había bajado. La grava estaba revuelta. Y ahí, marcadas con una claridad imposible en la tierra húmeda, no había huellas de zapatos. Había 2 marcas profundas, perfectas, inconfundibles. Huellas de patas de cabra. El grito se me atoró en el pecho. Me subí al camión y arranqué como alma que lleva el diablo. El resto del viaje a Culiacán fue una pesadilla borrosa. No sentía el cansancio, solo el terror y una certeza aplastante. Aquello no había sido una alucinación, había sido un aviso de que el problema de Mateo era más oscuro de lo que jamás imaginé. Llegué al patio de maniobras, entregué la carga, y ni siquiera esperé el papeleo de regreso. Tomé la carretera de vuelta a Aguascalientes. Fueron 18 horas de manejo casi ininterrumpido, alimentado por café negro y miedo. En mi mente las palabras de esa mujer rebotaban. El diablo cena en Polanco. La firma huele a azufre. Quiere el alma de Mateo. Ya no era solo una deuda de dinero. Era una batalla espiritual. Llegué a mi casa al amanecer del tercer día. Elena, mi hija, me recibió en la puerta. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Papá, qué bueno que llegaste. Don Anselmo llamó ayer. Dijo que el plazo se venció, que si no pagamos hoy, mañana mismo empieza el embargo de la casa. Entré a la casa que olía a los guisados de Rosa. Mateo estaba sentado en el sillón de la sala, con la cabeza entre las manos. Parecía un fantasma. Flaco, ojeroso. Lejos quedaba el muchacho que quería comerse el mundo, el que presumía de sus inversiones y de las comidas a las que Anselmo lo invitaba. «Habla, Mateo», le dije, mi voz sonando a grava. «Quiero saberlo todo. No las mentiras que me has dicho. La verdad». Mateo levantó la vista. Vio algo en mis ojos, quizá el terror que yo mismo traía de la sierra, y se quebró. Lloró como un niño. Confesó que no era un préstamo simple. Se había metido en lavado de dinero. Anselmo lo usó para mover fondos turbios, prometiéndole una comisión. Pero todo era una trampa. Los intereses eran impagables. Y los documentos que Mateo firmó no eran de un préstamo, eran de cesión de derechos. Anselmo tenía todo planeado. Mi hijo no era un socio, era una carnada, y la casa de mi Rosa era el trofeo. «Perdóname, apá», sollozaba. «Le vendí mi alma al diablo». La frase me golpeó como una bofetada.
Las huellas en la sierra, las patas de cabra. La mujer tenía razón. El diablo solo gana si te rindes, le dije, sintiendo una calma fría apoderarse de mí. Recordé mis libros. El fracaso es solo una oportunidad para empezar de nuevo, esta vez con más inteligencia. Este no era el final, era el inicio de la pelea. Elena, hija, prepara café. Mateo, lávate la cara. Vamos a hacer un plan. Esa mañana, la cocina de mi casa se convirtió en un cuarto de guerra. Yo no era un hombre de leyes, era un hombre de carretera. Pero la carretera enseña estrategia, enseña a anticipar la curva, a frenar con motor, a no confiar en el asfalto mojado. Don Anselmo era asfalto mojado. No podemos pagarle, Mateo, porque aunque tuviéramos el dinero, él no se detendría. Quiere quebrarte, quiere humillarnos. Saqué mis ahorros, mis papeles de inversión, los fondos de mi retiro. No era suficiente para pagar la deuda inflada, pero era suficiente para pelear. Vamos a necesitar ayuda, dije. Voy a llamar a mi compadre Javier. Javier Alatorre había sido policía judicial toda su vida, retirado pero con más colmillo que un coyote viejo. Llamé a Javier. Le conté todo. Omití la parte de la mujer y las patas de cabra. Bastante loco sonaba ya todo. Compadre, me dijo con su voz pausada, te metiste en un alacranero. Anselmo es víbora mayor, pero ninguna víbora es inmune a su propio veneno. Acordamos vernos. Mientras tanto, Elena, que era más lista que el hambre, empezó a investigar a Anselmo en Internet. No solo las notas sociales de sus fiestas en mansiones con chefs privados. Buscó registros públicos, demandas, quejas. Encontramos un patrón. Anselmo prestaba a jóvenes emprendedores. Los deslumbraba con un estilo de vida aspiracional y luego los estrangulaba, pero siempre lo hacía parecer legal. Necesitamos encontrar a alguien más. Alguien a quien haya quebrado y que esté dispuesto a hablar, dijo Elena. Un plan, repetí. Necesitamos un plan definido. La filosofía de esos libros era clara. Un objetivo claro, un plan definido, y una fe inquebrantable. Mi fe había sido probada en la sierra, y aunque estaba aterrado, no estaba roto. Javier llegó esa tarde. Revisó los papeles que Mateo firmó. Esto es una porquería, compadre. Está blindado. Este Anselmo usa abogados caros. Javier paseó por la sala, mirando las fotos de mi Rosa. La casa de mi comadre no se toca. Javier representaba la lealtad, una lealtad forjada en décadas de compadrazgo. Mateo, le dijo Javier, ¿qué sabes de él? ¿Dónde guarda sus papeles? Sus verdaderos papeles. Mateo, ahora con un propósito, empezó a recordar. Habló de una oficina en un edificio moderno, pero también de una bodega vieja en el parque industrial. Ahí es donde hace los tratos feos, dijo Mateo. A mí me citó ahí una vez. Huele a humedad y a químicos. Javier asintió. Contrabando, probablemente, o algo peor. El plan comenzó a tomar forma. No íbamos a enfrentarlo de frente. Íbamos a cortarle las patas por debajo. Arturo, dijo Javier, vamos a necesitar algo de tus ahorros. Necesito mover unos contactos, conseguir orejas dentro de esos lugares. Mientras Javier movía sus hilos, Elena encontró algo. Un foro en línea, casi oculto. Personas quejándose de AB, un inversionista ángel que les había robado sus negocios. Eran historias similares a la de Mateo. Uno de ellos mencionaba una clínica en Houston. Dice que Anselmo presume de sus tratamientos en una clínica en Houston, que paga todo con una tarjeta Black, que no tiene límite, leyó Elena. Pero este usuario dice que cree que esa clínica es una fachada para lavar el dinero que saca del país. La mención de Houston me recordó que Anselmo siempre viajaba. Quiere parecer del primer mundo. Mascullé. La mujer de la carretera tenía razón. Trajes caros, lugares caros, y un olor a azufre. La soberbia. Esa era su debilidad. Anselmo se creía intocable. Se sentía tan seguro que probablemente sus finanzas eran un desastre de arrogancia. Javier, le dije por teléfono, creo que tenemos que mirar sus impuestos. Su estilo de vida no puede cuadrar con lo que declara al SAT. Javier se rió. Compadre, estás pensando como judicial. Exactamente. Vamos a auditarlo, pero por nuestra cuenta. Mateo, carcomido por la culpa, dio el siguiente paso.
Yo puedo entrar a la bodega, apá. Todavía tengo la llave que me dio. Era un riesgo enorme. Si Anselmo lo atrapaba, pero vi en los ojos de mi hijo que necesitaba hacer esto. No para salvar la casa, sino para salvarse a sí mismo. Era su redención. Irás, le dije. Pero no irás solo. Javier y yo estaremos afuera. Entrarás, tomarás fotos de lo que veas, especialmente de cualquier libro de contabilidad, cualquier computadora, y saldrás. 10 minutos, ni uno más. La noche siguiente fue la más larga de mi vida. Dejamos la furia a varias calles. Esperamos en el coche destartalado de Javier. Vimos a Mateo deslizarse en la oscuridad. Cada segundo era una tortura. Mis manos sudaban frío. Recordé las palabras de la mujer. Quiere el alma de Mateo. Y ahora mi hijo estaba literalmente en la boca del lobo, tratando de recuperarla. Mateo salió corriendo a los 9 minutos. Pálido, pero con el teléfono en la mano. Lo tengo, apá. No solo hay cajas de contrabando, hay libros. Libros contables dobles y discos duros. Les tomé foto a todo. Arrancamos. Cuando estuvimos a salvo, revisamos las imágenes. Era dinamita pura. Nombres, fechas, cantidades, cuentas en el extranjero y la contabilidad de la clínica de Houston. No era una clínica. Era una empresa fantasma. Anselmo estaba moviendo millones. Javier sonrió. Ahora sí, compadre. El diablo va a caer. Al día siguiente, no fuimos a la policía local. Anselmo seguro tenía comprada a media comandancia. Javier, usando sus contactos de la vieja guardia, preparó un paquete anónimo y lo envió directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ciudad de México. Y otro, con las pruebas del contrabando, al ejército. Los siguientes días fueron un infierno de espera. Anselmo, sintiéndose acorralado por el silencio, mandó a 2 matones a mi casa. Querían asustarnos, pero yo ya no tenía miedo. Javier y yo los estábamos esperando. No hubo violencia. Javier solo les mostró su antigua placa y les dijo: díganle a su patrón que sus días de fiesta se acabaron, que la UIF viene en camino. Los tipos, acostumbrados a asustar civiles, no supieron qué hacer contra un viejo judicial que los miraba como si fueran cucarachas. Se fueron. Esa tarde, la cuenta bancaria de Anselmo fue bloqueada. El embargo sobre mi casa se detuvo, parte de una investigación federal. La soberbia de Anselmo lo había hecho descuidado. Creía que sus trajes Gucci y sus cenas elegantes lo hacían inmune. Pero como dice el dicho, no hay diablo que dure 100 años. La caída fue espectacular. 2 semanas después, vimos en las noticias cómo el ejército cateaba la bodega y cómo agentes federales arrestaban a don Anselmo saliendo de un restaurante lujoso en Polanco. Lo sacaron esposado, su traje de lino arrugado, su cara desencajada. La máscara de respetabilidad se había caído. El diablo estaba encadenado. La justicia había llegado. No fue rápida, no fue fácil. Fue planeada. Fue el resultado de un deseo ardiente de proteger a mi familia, de aplicar la sabiduría de la experiencia y de no rendirme ante el fracaso temporal. La casa de mi Rosa estaba a salvo, pero lo más importante, había recuperado a mi hijo. Mateo aprendió la lección más dura de su vida. El dinero fácil no existe. Es solo una trampa del diablo. Ha pasado 1 año. Es octubre otra vez. Mateo trabaja conmigo. Está aprendiendo a manejar la furia. Es trabajo duro, honrado. Le está costando, pero está orgulloso. Elena se va a casar con un buen hombre. La casa huele a tamales de nuevo. La deuda de Mateo con la vida la está pagando con sudor, no con miedo. A veces, cuando manejo solo por la sierra en la madrugada, pienso en esa mujer, la del olor a nardos y los ojos tristes. Nunca la volví a ver. ¿Fue un ángel? ¿Una advertencia de mi Rosa desde el más allá? ¿O fue el mismo diablo, jugando un juego que no entendí, advirtiéndome de un competidor? No lo sé. Y creo que no importa. Lo que importa es que me obligó a despertar, a planear y a luchar. Me recordó que, aunque seamos arquitectos de nuestro destino, a veces necesitamos que nos recuerden dónde poner los cimientos. La carretera me dio la advertencia, y mi familia me dio la fuerza. Y esa, al final, es la única riqueza que importa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión, de este pedazo de mi vida. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que,
Aunque la carretera de la vida se ponga oscura, no estás solo. Siempre hay una luz, aunque sea la de un tráiler que viene a lo lejos. Ahora, te invito a un momento de calma. Déjame compartir contigo unas palabras. No son un rezo, son una plática con ese algo más grande que todos sentimos en la madrugada. Una plática pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Inicia la oración, reflexión final del prompt original, adaptada ligeramente al tono. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros, como la neblina en la sierra. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, con el volante entre las manos y el alma en un hilo, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo solo con este paquete. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, como mi casa, como mi hijo, ese centro permanece. A veces orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, compadre, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad de la carretera. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, como esa mujer en la carretera, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la regadera, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame en el camino. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí hay días así, créanme, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te tocó el corazón, o te recordó algo importante, deja tu comentario aquí abajo. Me da mucha fuerza leerlos. Y no olvides seguir el canal para más historias y reflexiones de la carretera. Me gustaría mucho saber de ustedes. ¿Qué historias les gustaría que contara?
qué asuntos de la vida les preocupan, y también, desde qué ciudad o estado me están escuchando. Me encanta ver hasta dónde llega la voz de un trailero. Como agradecimiento por quedarse hasta el final, les dejé en el primer comentario fijado unas recetas de tés para los nervios y unos dulces sin azúcar que mi esposa Rosa solía preparar. Es una forma de apapacharlos. Que Dios los proteja a todos en sus caminos. Ánimo.